Bueno, chicas y chicos, en esta presentación vamos a tratar el tema espacio narrativo. Cuando hablamos de espacio dentro de la narratología, nos referimos a una construcción verbal. Es un espacio sugerido por la estructura de la narración y por las visiones del narrador, de los personajes y del lector. Una de las primeras distinciones que se hacen sobre este tema es la diferencia entre lugar y espacio. Lugar es la posición geográfica en la que se encuentran los personajes y donde ocurren los acontecimientos, y se puede situar de manera objetiva como señalamos una posición en un mapa. En cambio, el espacio es el lugar contemplado en relación con la percepción de los sujetos, es decir, a través de la visión del narrador, de los personajes y del lector. Es una construcción subjetiva. La perspectiva del narrador de los personajes sobre el espacio es fundamental, ya que pueden manipular y transmitir las imágenes sensoriales, las sensaciones, los sentimientos y los efectos psicológicos al lector. También hay que tener en cuenta la perspectiva del lector, que es la que va a interpretar el espacio sugerido por la trama, según sus experiencias y conocimientos previos. El espacio puede tener una mayor o menor importancia y de esto depende si lo consideramos como espacio marco o como espacio de actuación. El espacio marco es aquel en el que se ubican los personajes y desarrollan sus acciones. En cambio, el espacio de actuación es el que obtiene una mayor influencia e importancia dentro de la trama porque define los comportamientos y acciones de los personajes y también puede proyectar sus estados de ánimo. Otra clasificación que se puede hacer del espacio es el espacio dinámico y el espacio estable. Dinámico cuando permite el movimiento de los personajes a través de diferentes tipos de espacio, y estable cuando el espacio se constituye como uno fijo en el que se desarrolla toda la trama y tienen lugar los acontecimientos. El espacio también se puede diferenciar en espacio dinámico y espacio estable. Dinámico cuando permite el movimiento de los personajes a través de diferentes espacios, y estable cuando se constituye como un solo espacio fijo en el que se desarrolla toda la trama. Existen diferentes tipos de espacio que se construyen según la trama. Tenemos el espacio geográfico, que es aquel que se refiere al espacio físico. Se construye a través de diferentes oposiciones binarias como campo, ciudad, montaña, playa, exterior, interior, arriba, abajo. Después, el espacio psicológico, que tiene que ver con la atmósfera y con las sensaciones y aspectos subjetivos que transmite o pretende transmitir la visión del narrador o de los personajes en el lector. Y por último, el espacio social, que es el entorno cultural, social, económico, moral y religioso que se construye en la narración. Podría decirse que está relacionado más con el contexto. Les dejé un ejemplo de cada tipo de espacio. El primero es de El Mago de Oz. El segundo es de una novela que veíamos antes en la materia, que se llama El lector de Julio Verne. Y el tercero es un ejemplo de El cuento a la deriva, que también es de Horacio Quiroga, como El almohadón de plumas, que es el cuento que veníamos trabajando. Teniendo en cuenta todos estos aspectos sobre el tema, podemos analizar cómo se construye el espacio en el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. En esta primera cita del cuento podemos tomar varios aspectos y analizar a partir de ellos. En primer lugar, es posible reconocer los diferentes espacios que se describen de la casa, como el patio exterior, el interior y el recorrido de una habitación a la otra. En un segundo lugar, podríamos analizar los adjetivos que se utilizan para describir estos espacios, como patio silencioso, brillo glacial, extraño nido de amor, casa hostil, largo abandono. Todas estas formas de describir nos otorgan una atmósfera de frío, extrañeza, silencio y hostilidad, que se reiteran y se refuerzan en las diferentes imágenes sensoriales que aparecen en la descripción, como la blancura del patio silencioso, otoñal impresión de palacio encantado, sensación de desapacible frío, los pasos hallaban eco. En tercer lugar, podemos tratar de interpretar qué es lo que nos está queriendo decir todo esto sobre el espacio que se construye.
Los adjetivos son utilizados por el narrador con el fin de utilizar el espacio como un elemento para transmitir al lector sensaciones y sentimientos que tienen que ver con el devenir de los personajes. Al principio del cuento hay una descripción sobre el personaje de Jordán y cómo es la relación que lleva con su esposa, sobre su duro carácter que lava los sueños de ella, su frialdad, la luna de miel como un largo escalofrío, el estremecimiento. Si se compara la descripción de este personaje con la del espacio que podemos tener en esta cita, podemos advertir cierto paralelismo, como si la descripción de la casa retomara la personalidad de Jordán. En esta segunda cita, en particular, se resaltan las luces y el silencio de la casa. En el pleno silencio, pasábanse horas sin oír el menor ruido, la alfombra ahogaba sus pesos, proseguía su mudo vaivén. Esta descripción surge después de que el estado de Alicia empeora. Podría interpretarse el estado de silencio del espacio como una forma en la que la tensión crece en la trama a medida que la enfermedad de ella avanza. Son imágenes sensoriales, visuales en el caso de las luces y auditivas en el caso del silencio, que contribuyen a situar al lector en ese estado de enfermedad y de próxima muerte en el que se encuentran los personajes. En esta cita podemos notar que a medida que el estado de Alicia empeora, la atmósfera en la casa se vuelve más moribunda. Se sigue hablando de las luces, pero esta vez de cómo continúan fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. También se habla del silencio agónico, el delirio monótono que salía de la cama, el rumor ahogado y los eternos pasos de Jordán. Se trata todo de una atmósfera de tensión y de espera de un momento cúlmine, que sería la muerte de Alicia, como si la casa, de alguna manera, se ambientara para recibir ese acontecimiento. A partir del análisis de estas tres citas que hicimos, podemos analizar el papel que tiene el espacio en el almohadón de plumas y definirlo a partir de las diferentes conceptualizaciones que vimos en esta presentación. Podemos definirlo como un lugar de actuación, porque es un elemento importante en la trama que acompaña tanto los acontecimientos que surgen como el comportamiento y estado de los personajes. También podemos definirlo como estable, porque el lugar fijo es la casa y el único movimiento que tienen los personajes es dentro de ella, en las habitaciones y en el patio. Y podemos clasificarlo como psicológico, ya que las descripciones transmiten ciertas sensaciones y crean una atmósfera que como lectores podemos percibir, además de que nos anticipa el devenir de los personajes y genera impresiones en cuanto a la temática del cuento.